Bueno, al contrario de lo que sucede con Antonio Machado, que ya vimos en clase, o veréis en clase, o habréis visto en clase, que, que su poesía cabe en un librito más o menos gordo, y que más o menos se puede resumir en unas cuantas pinceladas, y pueden ser fácilmente sistematizable su poética. Con Juan Ramón Jiménez, el tema 11B, si no me equivoco, las cosas se complican muchísimo porque, porque es un autor que tiene infinidad de libros, o que publicó infinidad de libros, muchos libros, no se sabe exactamente cuántos, porque, bueno, los que dejó sin editar, los que se editaron, los que luego se corrigieron. Fue un autor durante toda su vida que solo se dedicó exclusivamente al tema de la poesía, a la edición, a corregir una y otra vez, a reordenar una y otra vez su obra. De hecho, la llamaba así, la obra con mayúscula, ¿no? La obra en marcha. ¿eh? Incluso pensó en algún momento, ya cuando estaba exiliado en Estados Unidos, en reescribir toda su obra en prosa, o viceversa, ¿no? Toda la obra que había hecho en prosa, reescribirla en verso, reordenarla, etcétera. Bueno, y ha dejado un legado enorme de inéditos, de manuscritos, que están, bueno, más o menos dispersos, pero que sobre todo están en una universidad de Puerto Rico, en la sala de Juan Ramón y de Zenobia. Y que toda esa amplitud genera muchísimos problemas a la hora de sistematizar una producción tan grande y tan variada, porque varió muchísimo su poética a lo largo de toda su obra. No obstante, vamos a hacer un pequeño intento. Ahí hemos dejado como primera imagen unas cuantas imágenes de algunos de sus libros, a la derecha de los dos primeros, Ninfeas, Almas de Violeta, pero luego muchos más, hasta alguno de los últimos, como es el caso de Espacio, que está a vuestra, según miráis la pantalla, a vuestra izquierda. Pero también aparece, por ejemplo, la segunda antología poética en edición reciente. Yo tengo una edición aquí más antigua, no sé si la veis, yo creo que no se verá, pero da igual, os lo tenéis que creer, yo creo que no se verá absolutamente nada. Bueno, pues esta segunda antología poética probablemente fue la que leyeron todos los poetas del 27, porque si no me equivoco se edita por esas fechas. Recoge su poesía hasta 1918. Digo esto porque si insistimos un poco en el estudio, o en conocer vagamente toda esta complejidad de Juan Ramón Jiménez, se debe sobre todo a que la generación del 27, y aún los poetas posteriores que también vamos a estudiar, como son los novísimos, le deben muchísimo a Juan Ramón. No son explicables, el 27 no es explicable sin Juan Ramón Jiménez, y en concreto Lorca de manera especial, ¿no? Su uso, por ejemplo, del romance, o su uso del soneto, me refiero a los de Lorca, no son explicables sin los sonetos espirituales de Juan Ramón Jiménez, o si los romances de los libros de Moguer, o de los romances de Coral Gables de... No, perdón, los romances de Coral Gables serían posteriores, pero sí de los libros de Moguer. Eh, no hay posibilidad de escapar de Juan Ramón. Él, bueno, que era un tipo que caía bastante antipático, al que luego lo vamos a escuchar, decía con acierto, aunque un poco sobrado, que, a ver si lo digo bien, que los poetas posteriores a él le debían eh, todos algo, muchos mucho, algunos todo. Fijaos el juego, ¿no? de palabras, pero seguramente sea cierto. Por otro lado, es que, claro, solo se dedicó a eso, solo se dedicó al tema de la escritura, y empezó muy joven, ¿no? Empieza su producción con el siglo. Cuando decimos esto es que empieza con las obras de 1900. Sería su primera época, y él la llamó poesía sensitiva,
también la llamó el éxtasis de amor. Es una primera época como la primera de Machado, modernista, pero al contrario de lo que sucede con Soledades en Machado, el modernismo primero de Juan Ramón Jiménez es un modernismo, digamos, como más barroco, más alambicado, mucho más colorista, mucho más decadente, incluso, si queréis, mucho más erótico, mucho más inmoral. O incluso llega a cotas a veces de cierto misticismo. Los ejemplos que veremos en clase yo creo que son muy buenos sobre esta primera época. Ahí tenéis los libros primeros, Ninfeas y Almas de Violeta. Por cierto, estos dos primeros libros luego fueron perseguidos. Los poquitos ejemplares que fueron distribuidos fueron perseguidos por el propio Juan Ramón porque quería hacerse de ellos y quemarlos, ¿no? Sin embargo, algunos de esos poemas pasaron a las antologías, ¿no? A la segunda antología, a la primera siendo Incontable, y también a la tercera antología que preparó Juan Ramón, pero sobre todo estuvo a cargo de su mujer Zenobia, de la que luego hablaremos, ¿no? Bueno, para que se vea un poco este tono simbolista, muy influenciado mucho por el simbolismo francés de los poetas malditos de finales del XIX, de los Verlaine, de los Baudelaire, de Jules Lafort, etc. Es este soneto que os he dejado ahí y que voy a leer, no entero, ¿vale? Pero lo voy a leer para que veáis un poco cuál es el tonillo, sobre todo por el tema de los adjetivos y la adjetivación, etc., ¿no? De la evaporación del sentimiento, mar grandioso de inmensas oleadas, en el alma aparecen condensadas las nubes del divino pensamiento. E igual que en el capuz del firmamento, hay allí puras tintas nacaradas y hay fatídicas notas enlutadas, y luz y frío y sombra y ardimiento, etcétera, ¿no? Bueno, ya veis el ambiente así como muy decadente del soneto, ¿no? En un soneto fúnebre, porque los temas de esta primera época tienen que ver con eso, ¿no? Con la decadencia, con la decrepitud. Acuden símbolos, por ejemplo, que tienen que ver con los jardines, un poco en la beta machadiana, pero si cabe más tenebrosos, ¿no? Con personajes como novias de blanco, como hombres de luto, etcétera. Dentro de esta primera época hay que pensar que muy pronto tiene que volver a Moguer, porque, bueno, Juan Ramón no lo he dicho, pero nace en este pueblo de Huelva. Tiene que volver a Moguer porque muere su padre, y bueno, se tiene que hacer más o menos, se tiene que hacer cargo de los negocios familiares, pero no lo hace, o lo hace mal, y a lo que se dedica es a venderlo para volver a Madrid y vivir un poco de esas rentas, ¿no? Y esa vuelta a Moguer le hace redescubrir un poco el campo, redescubrir un poco la poesía tradicional o popular, y bueno, en esas formas más o menos populares de repente hace como una especie de reacción, ¿no? Hacia su propia intimidad, que tiene bastante que ver por ejemplo, con Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Le dijo Rubén Darío, y era algo que él llevaba muy a gala, que él era una persona que iba por dentro, y en esta poesía se ve, en esta poesía de la, vamos a decirlo así, segunda época de la primera época, o segunda parte de la primera época de la etapa de Moguer, de la que, por cierto, siguen reeditándose libros. Hace muy poquito, unos años, compré yo uno, que son estos, no sé si se ve, creo que sí, estos libros de amor, que son varios, ¿no? Donde habla pues de sus
sí, de sus encuentros fortuitos con novicias y tal en los sanatorios, porque este hombre estaba siempre enfermo y entonces iba enfermo de la cabeza, digo, iba de sanatorio en sanatorio, estuvo en Burdeos en un sanatorio, luego también se alojó en Madrid y bueno, y allí tenía encuentros con enfermeras, encuentros más o menos eróticos que él luego poetizaba, ¿no? Lo que digo es que, bueno, que esta etapa de Moguer es de una producción amplísima y bueno, y van saliendo de vez en cuando inéditos que todos aplaudimos, ¿no? Exactamente igual que sucede con la poesía de tipo tradicional, él va a considerar el mundo, el campo en concreto, pero el universo todo, como un libro de símbolos, cosa que también hará Lorca, y por eso lo subrayo, ¿vale? Del mismo modo que Lorca experimenta con lo popular, fijándose en cómo lo hizo Juan Ramón, pues también la naturaleza como símbolo va a aparecer en Lorca, como también aparecen estos libros de esta etapa primera sensitiva, ¿no? Libros como Arias Tristes, como La Soledad Sonora, etcétera. Los ejemplos que he colocado ahí creo que son muy evidentes. Bueno, de hecho es solo un ejemplo completo, ¿vale? Donde se ve, no sé si leerlo, pero donde se ve un choque entre lo que es la vida real, vamos a decirlo así, simbolizada por una mujer que dice vente a ver conmigo los jazmines, ¿no? Vente a dar un paseo, y la vida literaria, no, o incluso la vida artística, ¿no? Y él opta, el personaje, el yo poético, opta por continuar con la vida artística, ¿no? Yo estaba junto a mi mesa y entre mis flores leyendo el libro triste y amargo del poeta de mis sueños. Fijaos cómo ha cambiado la métrica, una métrica de tipo popular, pero digamos que la adjetivación sigue siendo una adjetivación simbolista y modernista. Ella se acercó callada y me dijo: si los versos te gustan más que mis labios, ya nunca te daré un beso. ¿Vienes conmigo? La tarde está tan hermosa. Quiero, antes que llegue la noche, ir por jazmines al huerto. Si quieres, vamos, y mientras coges jazmines yo leo del libro triste y amargo del poeta de mis sueños. Me miró triste. Sus ojos, llenos de amor, me dijeron que no. ¿No quieres? Voy sola. Entonces seguí leyendo. Y os dejo el resto para vosotros, porque digamos que tiene así una especie de father out, ¿no? de parte final, pero que bueno, que expone un tema muy de la época también, ¿no? La preferencia por la vida artística o por la vida soñada, ¿no? del arte por encima de la preferencia por la vida real, ¿no? Estos escarceos de los que hablaba antes, de tipo amoroso, se detienen de golpe cuando conoce en Madrid, ya de vuelta en Madrid, a una mujer con la que probablemente no tendríamos a Juan Ramón Jiménez, o no lo tendríamos tal y como lo conocemos, porque se trataba de una estadounidense, Zenobia Camprubí, la cual lo paró, lo templó y lo mandó durante toda su vida, en el mejor sentido del término estoy diciendo esto, ¿no? Es decir, lo estuvo cuidando, esto lo sabemos porque los diarios de Zenobia se publicaron hace muy poco y son terribles, lo estuvo cuidando durante toda su vida a la persona Juan Ramón, pero también a su obra, ¿no? Le pasaban los manuscritos a máquina, se los corregía, fue la que le introdujo en lecturas como las de cierto misticismo oriental. Por aquella época le habían dado el premio Nobel de Literatura a un poeta indio, poeta y escritor indio, Rabindranath Tagore, y ellos fueron los primeros que publicaron. De hecho seguimos usando sus traducciones, seguimos leyendo las traducciones de Zenobia y de Juan Ramón hechas juntos a la limón de este poeta indio. Y también a partir de entonces, digamos que esa influencia, digamos, francesa de la poesía de la primera época juanramoniana es sustituida por la influencia de los poetas simbolistas ingleses, ¿no? Probablemente ingleses y americanos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Eliot. Probablemente también por la influencia de Zenobia. Esto va a ser lo que, por ejemplo, esta imitación va a ser, por ejemplo, la que luego continúe
un escritor también andaluz, sevillano, de la generación del 27, que será Luis Cernuda. A esta mujer la conoce, tienen un noviazgo no demasiado largo y, si no me equivoco, en 1916, me gustaría no equivocarme, pero creo que sí, en 1916 contraen matrimonio. Claro, uno se casa de donde es la novia, ¿no? Y entonces, bueno, pues se casan en Estados Unidos, con el correspondiente viaje en barco, la estancia en Estados Unidos y la vuelta. Digo esto porque este viaje, que es un viaje para alguien, vamos a decirlo así, provinciano, como podía ser Juan Ramón, por más que hubiera tenido estancias en Francia, etcétera, pues significó un deslumbramiento y una vuelta por completo a su concepción, digamos, vital, y también a su poesía. Escribe un diario poético con versos y con prosas que se llamó, bueno, tuvo varios nombres, pero se publicó en un primer momento como el diario de un poeta recién casado, luego se llamó el diario de un poeta y el mar, y etcétera, ¿no? Los libros más o menos que hablan o que ejemplifican esta segunda época, los que he escogido, y de los que por cierto he escogido también ejemplos, son los sonetos espirituales, Estío, que por cierto era el libro preferido de Zenobia, donde el amor, digamos, real está presente, mientras que en los libros anteriores el amor era un poco un amor imaginado, y sobre todo el diario de un poeta recién casado, que probablemente sea uno de los libros poéticos más que más ha significado, que más cambio han significado en la historia de la literatura española, o que colocó a la poesía española un poco al nivel de lo que se estaba haciendo en Europa. Es curioso porque lo que se produce en esta segunda época es, por un lado, una progresiva contención de la forma y de la expresión, en busca de, digamos, de una esencialidad tanto formal como temática. Todo esto son palabras demasiado abstractas, ¿no? Pero si en un primer momento lo que veíamos eran sueños, eran coloridos, eran mujeres evanescentes, eran hombres de luto, etcétera, ahora lo que se va a buscar es la palabra exacta y la nominalización pura, lo que de algún modo sea nombrado casi como en el Génesis, ¿no? Si recordáis, en el Génesis Dios le va colocando a Adán las cosas y él les va dando nombre, ¿no? En un acto poético prístino, ¿no? El primer acto poético, ¿no? Que es dar nombre a las cosas. Algo así es lo que pretende o va buscando poco a poco Juan Ramón, persiguiendo quizá, porque era alguien absolutamente ateo y falto de creencias de tipo religioso, y que abominaba sobre todo de la religión católica, digo que persiguiendo quizá una esencialidad también vital, ¿no? Una especie de panteísmo, ¿no? Descubrir cómo digamos, las sustancias o las cosas tienen una entidad divina, del mismo modo que puede tener una entidad divina los dioses que nos hemos inventado. No lo sé explicar mejor, pero creo que ni siquiera él lo podría explicar mejor, y es por eso por lo que recurre a la poesía, ¿no? El primer ejemplo, el que tenéis a la izquierda, es un ejemplo de sonetos espirituales, que os dejaré para vosotros. Sí que voy a pararme en el segundo, en el del libro Estío, y también en el del diario de un poeta recién casado, porque, quizá ha sido, yo creo, mal leído este poemilla de Estío, porque hay gente que consideraba que estaba hablando del amor mujer, ¿no? Y seguramente no, seguramente se debe a una especie de diálogo. Esto es una cosa que va a hacer mucho Juan Ramón, un diálogo entre él mismo y un otro yo, ¿no? Llamadlo alma, llamadlo como queráis, pero sobre todo fijaros en este tema de la condensación, ¿no? Y de cómo ya desaparecen los jardines, ya desaparece el contexto
Sí aparecerá en el diario, pero de otra manera. Desaparece ese contexto imaginado y literario, en el peor sentido del término, que veíamos en los libros anteriores, ¿no? Subes de ti misma como un surtidor de una fuente. No se sabe hasta dónde llegará tu amor, porque no se sabe dónde está el venero de tu corazón. Eres ignorada, eres infinita como el mundo y yo. Si ese tú, en lugar de una mujer, que funcionaría también, ¿eh? La mujer real, vamos a decir Zenobia, lo consideramos como un otro yo, un alma, ¿no? Eres ignorada, eres infinita como el mundo y yo, veremos esa unión, ¿no? Ese igualamiento, ¿no? entre lo trascendente y lo físico, entre el yo cuerpo y el yo alma, entre la divinidad, si es que existe, y las cosas más de andar por casa. Uno de los libros finales, por cierto, en su título habla un poco de esto, ¿no? Se llama Piedra y Cielo, ¿no? Lo más vulgar y lo más terrenal y lo más evanescente, ¿no? Como puede ser el cielo. Mira, fijaos que está fechado el 4 de febrero, este ejemplo que hemos puesto aquí de diario de un poeta recién casado, y lo he puesto para que se vea un poco ese deslumbramiento del mar, y cómo esos apuntes son casi, sí, exacto, apuntes como los que puede hacer un pintor en su cuaderno de dibujo, ¿no? Los nubarrones tristes le dan sombras al mar. El agua férrea parece un duro campo llano de minas agotadas en un arruinamiento de ruinas. Nada. La palabra aquí encuentra hoy para mí su sitio, como un cadáver de palabra que se tendiera en su sepulcro natural. Nada. Va a estar buscando efectivamente el nombre exacto de las cosas, ¿no? Y va a abominar de lo que es el adjetivo, ¿no? En otro texto de Estío que tengo por aquí, dice en 2 versos, ¿no? Quien inventó el adjetivo no era digno de su alma. Quien inventó el adjetivo no era digno de su alma. Bien, en esta búsqueda, digamos, del nombre exacto de las cosas, de repente hay como una especie de deslumbramiento, ¿no? Y el poeta se convierte en creador, igual que ese primer Adán se convertía en creador al darle nombre a las cosas, creaba gracias al verbo. De algún modo va a decir Juan Ramón que las cosas empiezan a existir, o existen de una manera más plena, en el momento en el que el poeta llega, ¿no? con su palabra esencial, vamos a decirlo así, y las ilumina, ¿no? Porque fijaos cómo dice que en este lema que me encanta, que la poesía es un intento de aproximación a lo absoluto a través de los símbolos, ¿no? Y no deja, la palabra, como sabéis, no deja de ser también eso, ¿no? Un mero símbolo, ¿no? El texto, si no me equivoco, es de Eternidades. Qué inmensa desgarradura la de mi vida en el todo, para estar con todo yo en cada cosa, para no dejar de estar con todo yo en cada cosa. Todo yo en cada cosa. Es una especie del panteísmo. El panteísmo es aquella doctrina más o menos pseudo-religiosa que dice eso, ¿no? Que podemos encontrar a Dios en todas las cosas. Todo eso tiene que ver un poco con el misticismo oriental, el budismo zen, al que bueno, Juan Ramón acudía, lo confesase o no. Y luego una tercera etapa, que es la etapa... Bueno, evidentemente me he saltado muchas cosas, pero en los primeros años de la Guerra Civil, cuando ve que la cosa está muy mal, decide exiliarse con Zenobia. Su piso de Madrid, el pisito donde vivía con ella, al final de la guerra es asaltado por unos falangistas y bueno, y toda la documentación que allí había y los libros inéditos y manuscritos y tal, bueno, pues es mal vendido, etcétera. Todo esto está muy explicado en algunos libros recientes en los que no voy a entrar. Y bueno, y luego pues ellos dos fueron vagando por países de Sudamérica y sobre todo por Estados Unidos, ¿no? Zenobia enferma de un cáncer de estos horribles,
Y Juan Ramón también enferma aún más de la cabeza, se vuelve insoportable. Bueno, creo que es en 1956 cuando le conceden el premio Nobel y 2 o 3 días después muere Zenobia y ahí ya todo se acaba, ¿no? Es decir, sin su mujer era imposible que siguiera escribiendo y él también murió poco después, ¿no? Es uno de los premios Nobel que vamos a estudiar este año, ¿no? Vamos a estudiar a Juan Ramón, vamos a estudiar también a Vicente Alessandra, a Camilo José Cela y creo que ya está. En esta última etapa, la que se denomina etapa suficiente o verdadera, digamos que es un poco una evolución natural de esa segunda etapa esencialista, ¿no? de poesía pura. Bueno, vemos ejemplos de libros como el poema Espacio, que iba a formar parte de un libro más grande, pero al final fue publicado así, que es una prosa muy larga, vamos a decirlo así, un poema hecho en versículos, ¿no? sin una aparente forma, aunque está muy medido y tiene una estructura muy clara, que lo que habla precisamente es de este panteísmo, ¿no? más o menos universal. Y otro libro que me interesaba era los romances de Coral Gables, en los cuales aquí veis, es una zona de Miami donde hay una universidad, donde trabajaron ellos dos. Digo que en estos romances, con la forma de romance, y volviendo un poco también a ciertos ambientes de tipo popular, continúa con esta idea esencial y casi mística de la poesía. Vamos a terminar el pequeño vídeo escuchando a Juan Ramón. Vamos a escuchar a Juan Ramón leyendo el poema Espacio, no entero, lo voy a parar y luego vamos a escuchar otra cosa. Vamos a ver si lo sé hacer, que yo creo que sí. Escuchamos el inicio del poema Espacio de Juan Ramón, que podéis seguir la lectura porque lo tenemos también ahí en el PowerPoint. Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Yo tengo, como ellos, la sustancia de todo lo vivido y de todo lo por vivir. No soy presente solo, sino fuga raudal de cabo a fin. Y lo que veo a un lado y otro en esta fuga, rosas, restos de alas, sombra y luz, es solo mío. Recuerdo y ansia míos, presentimiento, olvido. Presentimiento, olvido. Lo último que quiero que veáis es como estas dos coplillas que aparecen en un romance de ese libro de romance de Coral Gables fueron, no se sabe muy bien cómo, y esto es un misterio de estos encantadores, fueron incluidos en una grabación de un poeta de la vida, vamos a decirlo así, que es el que ahí está en una fotografía, se llamaba Luis de la Pica, cantaor jerezano del barrio de Santiago, de la calle de la Sangre, de la calle Tardix, en la cual en unos tangos, cuya obra, porque tiene muy poca cosa grabada, solo hay un disco de Luis de la Pica, porque nunca se dedicó de manera profesional al cante, y él iba como escribiendo letras y tal, iba leyendo cosas, y de repente en estos tangos aparecen, por sorpresa, ya digo, cuando de repente dije, esto me suena, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, pues son unos versos de Juan Ramón Jiménez que pegan perfectos en los tangos. Vamos a coger, digamos que la tanda de letras de estos tangos es mucho más larga, pero lo vamos a coger justo en el momento en el que canta estas dos letras que, ya digo, proceden de uno de los romances de Coral Gables, ¿no? Escuchamos a Luis de la Pica. La soleada
Bueno, como habéis podido ver, si habéis seguido más o menos la letra, lógicamente un cantado flamenco, esto ya lo veremos cuando hablemos de Lorca en días antes, un cantado flamenco hace con la letra lo que sale de su inspiración, ¿no? Por decirlo bien. Ya sé que es confuso, ya sé que es difícil, pero creo que es suficiente, ¿vale? Por eso el pobre Point, al contrario de lo que solemos hacer o lo que yo suelo hacer, tiene mucha más letra de lo que de lo que estamos acostumbrados. Lo colgaré y con esto que hemos dicho, pues más o menos podemos hacer un tema no demasiado largo, porque Juan Ramón daría para muchísimo más. No demasiado largo, pero bueno, que más o menos nos ayude no solo a comprenderlo a él, sino lo que más nos interesa, que es comprender la poesía de la generación del 27, poesía a Juan Ramón de Vida. Muchas gracias por vuestra atención.